Es un privilegio poder estar frente a usted después de haber tenido 7 meses de arduo trabajo en todas las áreas, especialmente físicas, porque la verdad estaba un poquito cansado, esa es la verdad, físicamente. Pero no en mi corazón, no en mi fe, no en mi esperanza. No estoy cansado de las cosas eternas. Al contrario, mi corazón rebosa cada día de esperanza, de creerle al Señor que Él es fiel, de creer que he recibido lo que no merezco de Él, lo que no merecía, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Y bueno, y lo hizo por todos nosotros, así que es un privilegio estar aquí una vez más, poder compartir la palabra. Quisiera acotar que me han pasado 2 casos. El primero es el de Elizabeth de la semana pasada. Tu palabra o el mensaje que traía ella tiene mucho que ver con el llamado del Señor, responder a lo que Dios nos está diciendo cada día. Y lo segundo es que Vladimir Aranda me copió el mensaje sin conocerme. Pero Pablo en Filipenses 3:1 dice que, parafraseando, dice que no me voy a cansar y no me voy de repetirles de nuevo las cosas, porque para vosotros es bueno, para vosotros es regocijo, para vosotros es crecimiento, quiere decir. Entonces, si bien escuchaba a Vladimir y me reía, pero aquí estamos, ¿ya? Así que los que estuvieron el viernes en parte van a escuchar lo mismo, solamente que pienso que con una gracia diferente, porque al Señor a todos nos ha dado una gracia para todas estas cosas. Amén. Cierra sus ojos. Padre, aquí estamos, en el nombre de su Hijo amado Jesús, para compartir este tiempo, Señor, de adoración de su nombre, de exaltación de su nombre, y creyendo que su palabra, Señor, está viva. Su palabra permanece para siempre. Su palabra está sanando todos los días. Su palabra está salvando todos los días. Su palabra, Señor, sigue cambiando corazones, renovando familias, renovando vidas. Su palabra sigue siendo eterna. Todas las cosas, dice su palabra, usted nos ha enseñado que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Así que es nuestra fe, es nuestra esperanza de que también hoy es un día especial, un día bueno que usted nos ha dado para exaltar su nombre. Gracias, Padre. Cada uno de los que estamos aquí somos los más necesitados de su amor, de su misericordia, de su gracia. Somos los más necesitados, Señor, porque la Biblia dice, tu palabra dice que Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Mas nosotros nos hemos refugiado en usted, nos hemos refugiado en su palabra, que dice que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera, si tiene Biblia, quiero que la abra en Efesios 4, del 1 al 6. Esto tiene que ver con la unidad, amados hermanos. Si bien también vamos a tocar otros puntos, pero el tema central de esta enseñanza hoy, de esta predicación, es la unidad. Amén. Si lo encontró, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. Amén. Bueno, de más está decir que Pablo cuando escribió a los Efesios, él estaba preso, ¿no es cierto? Así que es mucho más llamativo que él esté llamando a la unidad, a la iglesia. Amén. Él dice una palabra clave, por eso que cuando leí digno, ¿qué es digno? Digno es algo, dice en la riqueza de la palabra digno, dice es algo de mucho peso. Y el Señor nos está llamando a vivir dignos de su sacrificio. Y eso tiene que ver con muchas cosas aquí, en la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Quiénes somos? Porque somos un cuerpo, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Con toda humildad, con toda paciencia, con toda mansedumbre, soportándoos los unos a los otros, esforzándonos en preservar la unidad. En Mateo 11, 29 Jesús dijo, la mitad del versículo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mejor ejemplo que representó la humildad de Jesús, ¿no es cierto? El mejor ejemplo de quien haya representado la humildad de Jesús. Por eso Él quiere que seamos como Él, con toda paciencia, con toda mansedumbre. En Gálatas 5, 22, 23, cuando usted conoció a Jesús, cuando usted tuvo un encuentro con Él, cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro suyo, Él vino con todo lo que Él es. Es decir, en usted está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. Estas cosas están en ti porque tú eres un hijo de Dios, tú eres la iglesia. La iglesia tiene esto en sí, pero la iglesia tiene que vivir estas cosas porque no es una, siempre molesto con estas cosas y digo que no es una cosa que te nace aquí en la cabeza y que te corre y sientes una cosita rica que te cambia y que te lleva a tener paciencia. No es así, hermanos, sino es que es una decisión que tenemos que tomar e imitar a Jesús. Esa es la forma en que el Señor está llamándonos a vivir, como Jesús es. La mansedumbre es inmenso, manso y humilde de corazón, dijo Él, soportándoos los unos a los otros cuando soportamos al hermano, porque aquí la verdad es que hay mucha diferencia, no tan solamente de estatura, de color, hay rubios, hay otros que no son rubios, hay crespos, otros no tan crespos, ¿cierto? Unos mayores, otros jóvenes como nosotros. Pero esa es la parte física, amados. Hay una parte emocional de nosotros, del alma de nosotros que funciona, porque el Señor es bueno y no nos quiso hacer como robots, sino que Él hizo seres humanos, dice semejantes, hagamos al hombre semejante a nosotros, semejante a Dios. Entonces nos hizo con algo que se llama libre albedrío, es decir, no es como los robots que son dominados por computadoras o por otros, sino que nosotros mismos tenemos esa riqueza que Él nos ha puesto de decidir qué hacer, decidir cómo responder al llamado de Dios, decidir cómo vivir vidas dignas del llamado que Él nos hizo. Es una decisión que debemos tomar. Ese es el llamado de Dios, amados, a vivir vidas dignas de Él, esforzándoos en preservar la unidad. Por eso dice, esfuércense. La unidad no funciona solamente con eso que hablaba yo, con algo rico, bonito, elegante que me sucede, una emoción que transcurre desde mi cabeza hasta mis pies. No, es una decisión que yo tomo. Es una decisión que tú tomas, que a pesar de la diversidad de opinión, diversidad
de ver las cosas distintas, hay comunión, hay unidad. Amados hermanos, la unidad en la iglesia no es externa, sino interna. ¿Por qué? Porque la produce el Espíritu Santo. La produce el Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Por eso que es algo que debo hacer yo. Cuando escuché a Irma en su predicación hace 2 semanas atrás, y ella dio el ejemplo de, Dios le dijo a Moisés que golpeara el agua para que se abriese el mar. Pero no quedó allí todo, sino que el pueblo tenía que tomar la decisión de avanzar. Ahora diles que avancen, ahora diles que atraviesen. Es decir, el pueblo tenía que tomar la decisión de hacerlo. No era que le iba a ocurrir una cosita linda, bonita, rica. No, era la decisión. Él abre las puertas. Él nos ha dado su palabra y nosotros tenemos que tomarla y vivirla, experimentarla. El Señor nos ayude, ¿verdad? La unidad en la iglesia no es impuesta por autoridad, sino que es la obra del poder de Cristo y la obra del Espíritu Santo en cada uno de los discípulos, en cada uno de los creyentes. Aunque yo prefiero ser discípulo porque me trae más responsabilidad. Seamos discípulos del Señor. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. La uniformidad es temporal, como hablábamos por ahí. ¿Por qué es temporal? Porque se acaba. Hablábamos un poco con Mario acerca de las sillas. Las sillas se ven muy ordenaditas, ¿verdad? Todas las rojas delante, las otras atrás. Pero quizás el domingo ya no esté esto igual. Quizás cambiemos, ya no vamos a tener esa parte. Lo más probable es que las sillas estén distintas, es temporal. Y las sillas están uniformes, ¿verdad? Es como los militares, cuando hay desfile, se da cuenta que están todos iguales y todos se parecen y pareciera que de rostro todos fueran iguales. Pero esa uniformidad es solamente temporal, es solamente para el desfile, para presentar algo. Pero la unidad es distinta, porque la unidad es eterna. La unidad es eterna. ¿Por qué? Porque la unidad está ahora mismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ellos son eternos. Y nosotros también somos eternos, porque dice la palabra que Él puso eternidad en nosotros. Así que somos seres eternos. Así que la unidad permanece, amados, hasta el día en que el Señor nos lleve, o puede que venga antes, o puede que nos muramos antes que Él venga. Entonces la unidad es permanente. La unidad debe ser algo esencial en la iglesia. Y no hablo de la iglesia que somos Centro Cristiano Coinonía, sino en la iglesia, en la ciudad, la iglesia en la nación, la iglesia en el mundo. Ojalá funcionara 100% la unidad en la iglesia, porque las iglesias estarían llenas, pero lamentablemente no funciona. Tenemos, por la gracia del Señor, el Señor nos trajo algo maravilloso que tenemos que valorar, que es que mientras las iglesias se están dividiendo, unos se van al norte, otros se van al sur, otros se van enojados, y pasan tantas cosas. Pero el Señor nos dio la gracia y la sabiduría a nosotros de juntarnos, de estar en lugares distintos de la ciudad, pero nos vinimos todos al centro, y eso habla de unidad. Dice que la unidad permanece aún en las diferencias, aún en los pensamientos de opiniones, aún en las diversas contradicciones que tengamos como personas, como parte de la iglesia. La unidad permanece. Es decir, cuando tú y yo tenemos una diferencia de pensamiento de cómo se hacen las cosas o cómo se deben hacer, eso no significa que no podamos vivir en unidad. Podemos. Así que se nos ha hecho un llamado y se nos demanda vivir dignamente,
como el Señor ha hecho con nosotros, así Él quiere que vivamos. Ahora, ¿será posible la unidad? La respuesta es sí. Sí, es posible. Es posible. Justamente yo le gané a Vladimir. Aquí le gané porque él ya lo traía de antes. Porque yo ya había escrito aquí. ¿Creen ustedes que el Padre escuchó a Jesús cuando Él oró en Juan 17? Yo dije a Vladimir, le contesté que al tiro que sí, porque yo ya lo tenía listo. Sí, amados, el Padre escuchó a su Hijo. Juan 17, el versículo 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Por eso le decía que la unidad es eterna, porque ellos son unidos. El 20 dice, no ruego solamente por estos. Allí en el versículo 11 se refería a sus discípulos, ¿no es cierto? Está hablando de ellos. Pero en el versículo 20 dice, no ruego solamente por esto, o sea, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. Jesús oró por ti y por mí antes de ser crucificado y el Padre le oyó. Y nos ha concedido el privilegio de ser una familia unida. El 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, le dice Él, para que también ellas sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad en la iglesia va a producir también un efecto en el mundo, y el mundo va a creer. Y el mundo se va a preguntar, ¿es posible? ¿Es posible que sean tan unidos como se ve? Bueno, aquí se han hecho varias preguntas acerca de la Iglesia Centro Cristiano Comunidad y para la gloria del Señor hay gente que se ha quedado admirada y sorprendida de ciertas cosas que tenemos nosotros, como es ser amistosos, como es ser de mucha comunión. Pero cuánto más que el mundo vea la unidad que tiene la iglesia y el mundo quiera ser como es la iglesia. Eso significa que hay gente que se va a convertir al Señor porque tú y yo somos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 22 dice, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelvo a insistir. El 23 dice, yo en ellos, o sea, Jesús en nosotros, y tú en mí, le dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo creo que el Padre escuchó esta oración a Jesús y esa se está haciendo real ahora en nosotros. Se hizo real en la iglesia del pasado, se hace real hoy y mañana en la iglesia que viene, cuando ya nosotros no estemos. Pero es como los hijos de Israel, tenemos que tomar la decisión de cruzar el Mar Rojo, de cruzar las diferencias, por las diferencias que nos dividen de repente, diferencias de opinión, diferencias de cómo hemos llegado a entender la palabra. Se da cuenta que algunos dicen que se pierde la salvación, otros dicen que no se pierde la salvación. Pero son cosas que el Señor nos ha dado, es decir, son cosas que están allí, pero hay cosas mucho más importantes que ponernos a discutir sobre eso. Porque si yo tengo a mi hermano en una necesidad horrible y él piensa que la salvación se pierde y yo pienso que no se pierde, como un hijo de Dios, como una persona equilibrada, como una persona llena del Espíritu Santo, yo no voy a mirar su forma de pensar acerca de que si se pierde o no se pierde, sino que lo voy a amar, lo voy a contener, lo voy a ayudar, voy a orar por él, porque el Señor me manda a ser uno con él. Y esa es la demanda del Señor, a vivir dignos de lo que Él
quiere, dignos de lo que Él hizo por nosotros. Para eso Él murió por nosotros. Dice, luego de esta oración, después que Jesús oró, Él se sacrificó. Él dio su vida por ti y por mí para que nosotros pudiéramos ser uno, como Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Después de esta oración, Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener unidad. Nuestro llamado es a vivir una vida digna del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Quisiera, aquí he escuchado que a varios les gustan ver películas. Yo ya no veo películas hace años, pero la película que me causó más impresión fue Rescatando al Soldado Ryan. ¿Alguien la vio? ¿De los que están aquí? Como 5 la vieron. Bueno, yo se la voy a contar entera. No. Bueno, el guión es que hay 3 hermanos en la guerra y 2 ya están muertos y queda uno. Entonces hay que rescatar, porque según las leyes de Estados Unidos no pueden ir 3 hermanos a la guerra para no dejar una familia, a un padre sin hijos. Entonces la idea era rescatar al único soldado que estaba quedando en batalla. Cuento corto, se hizo mucho, o sea, murieron muchas personas, hubo mucho sufrimiento, mucha sangre derramada, mucha catástrofe en lo que es todo el guión de la película. Y finalmente el capitán Miller, interpretado por ¿quién? Tom Hanks, él cae herido y llama al soldado James Ryan y le dice, vive digno de esto, le dice. Vive digno de esto. O sea, le quiso decir, ha muerto mucha gente por ti. Ha habido familias que quedaron sin su padre por ti. O sea, es un sacrificio tremendo que se hizo para que tú desprecies la vida que tienes por delante. Eso lo estoy inventando, eso no lo dijo. Solamente le dijo, vive digno de esto, vive digno del sacrificio. Ahora este es un guión de película, tiene algo de real, tiene algo de inventado, pero nosotros tenemos un sacrificio mayor, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que hizo por nosotros, porque trasciende la eternidad. Y Él nos manda a vivir una vida digna de lo que hizo Él por nosotros. Y por eso la unidad es algo que tiene que haber en nosotros como una prioridad, amados hermanos. Tiene que ser así, porque es tan grande el sacrificio que el Señor hizo que no podríamos echarnos, como decimos acá en Chile, lo que el Señor hizo. Vivamos de acuerdo a ese llamado, vivamos dignamente, amados hermanos, porque la unidad constituye bendición para la iglesia, la unidad constituye bendición para el discípulo, para el creyente, y la unidad constituye bendición para el mundo. Allí donde se cumple la palabra del Señor que dice que si nosotros somos uno, el mundo va a creer en Él. La unidad constituye edificación para la iglesia. La unidad es una tarea asignada para cada discípulo, pues el discípulo contribuye al crecimiento de la iglesia. O sea, si nosotros nos mantenemos unidos, vamos a contribuir al crecimiento de la iglesia, amados. Cuando Pablo estuvo preso en Roma y escribió esta carta, él llamó a la unidad. Pablo fue fiel a su cargo, amados. Pablo era un James Ryan. Él fue fiel a su cargo. Él vivió una vida digna del llamado que le había hecho el Señor.
La cárcel para Pablo era solamente una vivencia más en su relación con aquel que lo había llamado. Y el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Las circunstancias que tú estés viviendo ahora no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en ti. Pero esas circunstancias que tú vives ahora son parte de tu relación con Él, son parte de las vivencias que tú tienes que tener con Él. Porque no hay ninguna cosa que vaya a quedar sin que tú puedas recibir de Dios algo. Sufras mucho, sufras poco, tengas mucha felicidad o mucha abundancia o mucha escasez, el Señor siempre te quiere dejar algo, siempre está queriendo edificarte, que avances, que crezcas, que cada día tu llamado sea más firme. Nuestro comportamiento tiene que estar a la altura de nuestra responsabilidad, hermanos. Nuestro comportamiento tiene que estar a la altura de nuestra responsabilidad. A veces quedan pecados que no han sido desarraigados de nuestro corazón. Eso indica que no estamos viviendo a la altura de nuestra responsabilidad. No estamos viviendo dignamente del llamado que Dios nos ha hecho, que el Señor no te ha hecho. Es que el Señor te ha hecho, perdón. El Señor nos llama a vivir dignamente, pero también esto nos habla de la santidad, de la pureza. Nos habla de que tenemos una vida para vivir en Cristo, pero esa vida no es como yo quiero, no es a mi pinta, no es como pienso, como creo que debe ser, sino es que como Él dice en su palabra que debe ser. Así es. Amados, debemos limpiar nuestro corazón y nuestro ser de las cosas que nos separan de Dios. Si yo hoy pregunto, no levantes la mano, sino contéstate a ti mismo. ¿Estás viviendo dignamente del llamado que Dios te hizo? ¿Estás siendo una persona que ama y soporta a los demás? ¿Estás frente a tus circunstancias como uno que fue amado y perdonado y que a pesar de esas circunstancias vive como Él dice que vivas? ¿Estás sentado frente a tu computador o tu teléfono viviendo dignamente como Él dice que vivas? Recordemos que vivir con un teléfono en la mano, estamos a un clic de pecar. Escuché algo y alguien, lo leí en realidad, decía, ¿qué hacen los hombres 2 horas en el baño con su teléfono? Era una mujer que reclamaba. Tengamos cuidado. Tenga cuidado, amado. Sobre todo los varones. Vivamos dignamente del llamado que Dios nos ha hecho, amados hermanos. Estamos aquí para entender esas cosas. La iglesia de Éfeso estaba constituida por judíos y gentiles. ¿Qué representan los judíos y los gentiles hoy en día aquí? Representan las diferencias que tenemos. Pero es posible vivir la unidad, amados. Es posible. No crea que no es posible. El amor de Dios derramado en nuestros corazones hace posible la paz. Y la paz nos lleva ¿a qué? A la unidad. Por eso dice que esto es en el vínculo de la paz. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz de Dios en nuestros corazones nos lleva a vivir la unidad. Ahora, el versículo 4, 5, 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, nosotros somos un cuerpo, tú eres parte del cuerpo. Un espíritu, porque el Espíritu Santo vive en ti. Un espíritu, porque el Espíritu Santo vive en ti. Y el Espíritu Santo, igual que estos cuerpos, porque nuestro cuerpo no es solamente carne, huesos, sino que tiene espíritu y alma. Y funciona, ¿no es cierto? Cada miembro cumple su función, por lo tanto es un organismo. Pero la iglesia también es un organismo espiritual, porque tiene cuerpo, tiene cabeza que es Cristo y tiene al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Una esperanza. Tenemos puesta las esperanzas en las promesas de Dios, pero mayormente lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí está nuestra esperanza, debe ser nuestra esperanza. Jesús no en vano hizo lo que hizo, sino que con el anhelo y el deseo que tú y yo permanezcamos en una sola esperanza que es Él. Un Señor, dice, esto es maravilloso, un Señor, ese Señor que es nuestro Señor Jesús, Él nos compró con su sangre preciosa. Así es que le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege. Aceptamos su señorío y le reconocemos como nuestro Salvador, le reconocemos como nuestro libertador. Confiamos en Él, le obedecemos y le amamos y finalmente también le adoramos. Ese es un Señor, hay un solo Señor. No existen los señores con mayúscula. Hay señores, pero con minúscula. Un Señor, el Señor Jesús, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Ese es al que Pablo se refiere. Una fe, ¿por qué? Porque por fe nos hemos entregado a Él. Y esa fe no es nuestra, también es de Él. Él la puso en nosotros. Y por esa fe creemos, qué maravilloso. Siempre digo esto, el mundo no cree porque el Señor aún no ha puesto fe en ellos, pero tenemos el privilegio, los que estamos aquí, de que Él haya puesto la fe de Él en nosotros. Y es de Él, dice, para que nadie se gloríe. Si no nos gloriaríamos y decíamos, no, que yo lo conozco a Él porque yo tengo fe. No, es su fe en nosotros derramada y podemos creer. Qué maravilloso. Me gozo por esto. Un bautismo. También dice, 1 Corintios 12:3 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y ese es el Espíritu Santo viviendo, y allí es donde hemos sido bautizados, amados hermanos. Pero también cuando Cristo murió en la cruz, al haber creído en Él, nosotros morimos con Él de una vida pasada, de una vida de pecado, de una vida de esclavitud. Pero cuando Él resucitó al tercer día, nosotros resucitamos con Él, ¿no es cierto? Así que dice, y finalmente dice, un Dios y un Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo también es Padre de nosotros, ¿o no? Amén, sí. Ahora, la Trinidad estaba unida, era una, ¿cierto? Es una. Y está pidiendo que nosotros, la iglesia, no tan solamente la iglesia que está aquí, sino la iglesia universal, sea una. Tampoco estamos hablando de que la iglesia sea una sola y que tengamos una iglesia única en Copiapó, por decir algo. No, eso tampoco, porque tiene que haber diversidad. Lo que importa es la unidad. La diversidad puede ser, porque unos hermanos, unas iglesias, hay iglesias aquí en Copiapó, una iglesia por lo menos conozco que ellos no usan instrumentos, ni siquiera estas. Hasta puede ser una herejía que usemos instrumentos para ellos.
Pero ellos son hijos de Dios, aman al Señor, son gente de oración, gente que ayuna, gente que busca a Dios. Pero nosotros le amamos porque son salvos tal cual nosotros y eran pecadores como también nosotros éramos pecadores. Y aquí estamos por la gracia del Señor. Nuestro Padre Celestial ideó nuestra salvación. El Hijo compró con su sangre preciosa nuestra salvación. Y el amado Espíritu Santo llevó a cabo nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él nos convenció de pecado y de juicio. Y aquí estamos. Él nos convenció. La unidad de la Trinidad produjo nuestra unidad. Póngase de pies. Cierre sus ojos. La unidad de la Trinidad, la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo produjo también nuestra unidad. Con tus ojos cerrados piensa, ¿habrá alguna situación que te molesta? Para no tener unidad, para no ser parte de la unidad, porque tienes un llamado de Dios. Tienes un llamado de Dios, tenemos un llamado de Dios. ¿Hay alguna situación que esté molestándote? Sinceramente creemos que el Señor quiere sanar todas las cosas que no nos permiten avanzar, no nos permiten vivir dignos del llamado que Él nos hizo. Él quiere que seamos dignos de Él, seamos dignos de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, que nos ayudes, porque nosotros deseamos avanzar, deseamos crecer, pero hay situaciones en nosotros que no nos permiten tener este avance, Señor. Hemos estado en crítica, en chisme, hemos estado hablando de nuestros hermanos y eso nos ha detenido en nuestro crecimiento. No queremos estar así, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Padre, perdónenos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Porque queremos ser una iglesia que avance. Queremos ser bendecidos. Queremos crecer. No tan solamente crecer en cantidad, sino crecer en calidad. Que cada uno de nosotros podamos avanzar en hacer su voluntad y vivir para usted. Y que cada día más todas las cosas que nos impiden avanzar, aquellos pecados que aún mantenemos ahí ocultos, Padre, ayúdanos para este día en adelante jamás volver a ellos, jamás. Ayúdenos, Señor, ayúdenos. Así como se le dijo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, a estos egipcios que veis hoy, nunca más los veréis en vuestras vidas. Así, Señor, los pecados y las diferencias que no nos permiten la unidad, nunca más renunciamos a ellos, Señor. Renunciamos a aquellas diferencias que no nos permiten la unidad y nos ponemos a sus pies. Nos ponemos a los pies de la cruz para ser sanados, libertados y llevados, Señor, a una vida consagrada, a vivir dignos del sacrificio que usted hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado, su nombre sea adorado en todo lugar y en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga mucho.